Esto es Colmena Fi. En breve, comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Colmena Fi, este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias, creado para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Mi nombre es Traudia Ávila Schlotfeld y deseo este episodio sirva para seguir comprometidos en la co-construcción de comunidades sensibles y poder criar en una cultura de paz. Antes de presentarles al invitado de honor del día de hoy, jueves de Colmena Fi, les recuerdo que en academiafai.com pueden matricularse a alguno de los diplomados que inician este primer semestre del 2023 o bien alguno de los cursos a tu ritmo en línea o en línea en vivo. No olvides seguirnos en Spotify, nos pueden encontrar como @colmenafai y en nuestras redes sociales como @América por la Infancia en Instagram, en Facebook y también aquí en YouTube. Si están viendo este estreno, por favor, síganos y si quieren, activen la campanita que está al ladito de la suscripción para que les diga que hay un nuevo episodio disponible para que ustedes los revisen y reflexionemos en comunidad. Y ahora sí. Hoy estamos muy honrados de tener como invitado al psicólogo Manuel Hernández Pacheco, quien desde España nos acompañará para abordar este nuevo episodio, el episodio número 15 de nuestro podcast. Así que sean todas y todos bienvenidos y bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias por estar Gracias. aquí. ¡Ay, qué emoción! Este Gracias. episodio me da mucha emoción porque Manuel, además de ser psicólogo, es biólogo. No es por presumirles, pero es una de las carreras más bellas que existen en el mundo. Yo, fíjate que lo que me dedico, me considero más biólogo que psicólogo. Sí. Sí, porque me dio una visión, te lo decía antes, ecológica de cómo funciona el sistema humano, el sistema, pero como un sistema que es no solo el sistema nervioso, sino también el sistema familiar, el sistema social y cómo todo se está relacionando. Entonces, es esa visión que tenemos los biólogos, ¿no? Un poco ecológica de cómo funciona todo, ¿no? Sí, maravillosa. Me encanta. Pues bueno, antes de empezar, porque luego lo olvido, antes de empezar con esta conversación, no les he dicho, ya les dije que es el episodio número 15, pero no les he dicho el título. Y por supuesto que el título de esta conversación es La biología del apego. Es un título que les puedo asegurar que les va a encantar y les va a llenar de muchas reflexiones, que es la finalidad de este espacio. Reflexionar un poco sobre nuestra propia historia de vida para poder modificar cómo nos relacionamos con las infancias. Y les voy a presentar ahora a Manuel Hernández. Manuel Hernández Pacheco es licenciado en Biología y Psicología por la Universidad de Málaga, experto en ordenación del territorio por la Universidad de Valencia y en hipnosis clínica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuenta con un máster en terapia de reprocesamiento y de sensibilización a través del movimiento ocular o EMDR por sus siglas en inglés. Terapeuta de neurofeedback aprobado por la BCIA, que significa Biofeedback Certification International Alliance. Es presidente de la Asociación Española del Trauma Psicológico, AETPS por sus siglas. Alterna su actividad como psicólogo sanitario en su clínica en Fuengirola, Málaga, con la docencia como ponente nacional e internacional. Es creador de su propio modelo terapéutico, Parcube, donde integra diferentes aspectos de la neurobiología, el apego y la psicopatología para ayudar a superar los traumas psicológicos. Además, es autor de los libros Apego y Psicopatología, la ansiedad y su origen, ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño?, Apego, disociación y trauma, y el más reciente, Las obsesiones y el TOC. Así que, Tengo ¿otro? otro libro nuevo. Sí, se llama Neurobiología del apego y el trauma o algo así. Sí, sí. ¡Wow! Pues hay que tenerlo. Y bueno, eso es un chiquitito. Y voy ahora a Chile, o sea, el 13 de marzo aterrizo en Chile, que voy a hacer bastantes cosas con la FAI allí en Santiago.
Y Guau. creo que también voy a Antofagasta. Estamos viendo a ver si el curso de Antofagasta terminaba de llenarse, pero probablemente también vaya a Antofagasta a dar formación. Ahora, pues ya, en menos de un mes, sí. Pues en Antofagasta tengo una amiga, ojalá y nos esté escuchando y Ah, viendo precioso, muy y que bonito, la gente podamos. encantadora. Sí, pues qué bueno que estás visitando este país tan bello que es Chile y que la gente pueda aprender muchísimo contigo. Yo cada vez que te escucho en las versiones que sea, la verdad es que aprendo muchísimo. Así que Muchas bueno, gracias. empecemos con esto de la biología del apego. ¿Cómo podríamos entender esta simbiosis en donde la biología afecta al apego y el apego afecta a la biología? ¿Cómo podemos? Hombre, lo primero que tenemos que ver es que cualquier cosa que ocurre a nosotros o alrededor es que afecta a nuestro cerebro. O sea, cualquier cosa. Ver una caja roja afecta a nuestro cerebro y ver una caja amarilla también. Ahora bien, ¿qué ocurre? El tema del apego es un tema que es instintivo, es decir, los mamíferos, sobre todo los mamíferos, también las aves, pero sobre todo los mamíferos invierten muchísima energía en cuidar de la prole y se tienen muy pocas crías para poder conseguir que sean muchísimo más autónomas y muchísimo más capaces, ¿no? Y, entonces, y para formar sobre todo un grupo donde se puedan apoyar unos a otros. Entonces, claro, eso tiene una inversión enorme. Entonces, eso es un proceso instintivo. El niño nace con una necesidad de vinculación y los mamíferos, pues cuando somos adultos, a partir de cierta edad, nacemos con una necesidad de protección y de cuidado. Y esto, claro, es biológico, porque tiene dos partes. Una parte que es instintiva, como he explicado, que es nazco con ella, y otra parte que es aprendida. Y ahí es donde solemos hablar de apego, cuando hablamos de esa parte que es más como aprendida. ¿Cómo me regulo yo cuando hay una situación de alerta, de miedo o de conexión? ¿Cómo me regulo? ¿Me regulo bien? ¿Me regulo evitando? ¿Me regulo apoyándome en exceso en el otro? ¿No me regulo? Entonces, esto es un poco lo que sería el apego, pero que obviamente tiene una base biológica, además, como no puede ser de otra manera, claro. Si han escuchado alguno de los episodios previos, más o menos ya tienen una idea de lo que significa el apego. Por eso empecé de esta manera tan abrupta. Bueno, a mí hay una cosa que me gustaría aclarar, porque hay mucha confusión. Claro, obviamente me imagino que lo habrán explicado bien, pero yo insisto mucho en esto. El apego no es cariño ni es afecto. El apego es seguridad. El Exacto. apego se activa, o al menos los términos que usaba Bowlby, cuando tenemos una situación de peligro y buscamos una figura más fuerte y más sabia. Que obviamente es necesario que esa figura pues, tenga una cercanía también emocional. Pero cuidado porque se confunde con mucha facilidad lo que es vínculo de lo que es apego. Bueno, qué bueno que hiciste esa precisión porque también nos da paso a entender esta mal concepción del apego como algo negativo o como que la adulta cuidadora o el adulto o la persona cuidadora es quien se apega al hijo y no es así, ¿cierto? No debería ser así. Lo que pasa es que, claro, es verdad, yo mismo muchas veces utilizo mal el término, pero es verdad que si el adulto se apega al hijo, entonces lo que estamos haciendo es una inversión de roles. Porque lo que estamos diciendo es que el adulto está buscando al hijo para que le dé la seguridad que necesita y entonces obliga al hijo a ponerse en una posición que no está preparado para su edad. A ver, hay que entender algo, yo siempre lo explico. Los términos, verás, tú vienes de la biología igual que yo. Y una margarita es una margarita en todos sitios. Pero claro, aquí en psicología estamos hablando de aspectos fenomenológicos, de cosas que nosotros observamos y que le ponemos nombre. Entonces, el primero que se le ocurre poner un nombre, pues se queda con ese nombre. Seley, que hablaba de resiliencia, que hablaba de depresión, que hablaba de tal. El problema es que se fue a Canadá y no hablaba inglés. Le dieron una vez que no hablaba inglés. Entonces vivía en un piso con varios ingenieros. Entonces, como él no hablaba inglés, cogía las palabras de los ingenieros y las aplicaba a la psicología. Y por eso tenemos, claro, tenemos en psicología un montón de términos que son en realidad términos de los ingenieros y que los usó, se quedaba ahí y los seguimos usando. Entonces a Bowlby se le ocurre un día pues ponerle una palabra a eso y le llama apego. Entonces, claro, aparte que está en inglés, attachment, que attachment y bonding en inglés son cosas distintas. En español, castellano, la palabra apego tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, el apego budista dice que el apego es negativo, porque se refiere a aferrarte de algo material o incluso una persona. Pero eso es el budismo. Nosotros como especie biológica necesitamos vincularnos y necesitamos una figura de apego, sobre todo los primeros años de vida, que nos dé esa seguridad. Pero yo soy el primero que causa confusión en esto, porque es verdad que es difícil entenderlo, pero hay que entender
que es porque usamos una terminología para explicar una serie de conceptos. Y esto también da muchos problemas, porque los biólogos nos poníamos de acuerdo, los zoólogos con los botánicos y tal, y vamos al ecólogo y nos ponía orden. En psicología, dependiendo de qué corriente estés, puede significar una cosa o la contraria. Y volvemos locos a los oyentes, a los alumnos, a todos. Pero usando la terminología de Bowlby, que digamos que es la esencia, apego es seguridad. Y el apego, cuando se activa, se evita la exploración. Es decir, el niño deja de jugar, el niño deja de estudiar, el niño deja de investigar, el niño no puede hacer otra cosa más que buscar algo que le dé seguridad. Y aquí cabría la pena aprovechar tus habilidades biológicas, porque justamente hay que pensar que estos mamíferos de los que nos hablabas al principio, pues tienen unas características que las hacen que las crías dependan mucho tiempo de los cuidados maternos. Y entonces la evolución hizo que esta mamá, hablamos de la mamá porque en las especies pues mayoritariamente las cuidadoras son las madres, las hembras. Las mamás han ido refinando estos circuitos neuronales para desplegar conductas maternas en contra, como en contrapeso a esta necesidad de buscar proximidad y seguridad en las conductas de apego de las crías, ¿cierto? Claro, incluso ya en las aves se ve esto. Ya las aves tienen esa estrategia de apego, no tan sofisticada como los mamíferos, pero ya en las aves, ya evolutivamente aparecen las aves y se desarrolla muchísimo en los mamíferos, y en los seres humanos es de una importancia brutal. Exacto. Entonces, es súper importante esta anotación que hiciste en términos de Bowlby. El apego es necesario, es evolutivo y promueve que la madre siga transmitiendo de generación en generación sus genes, las conductas, nosotros las culturas, el lenguaje, etcétera, ¿cierto? Claro. De hecho, el apego se invierte, es decir, cuando los niños son mayores, siempre digo de broma que uno sabe que se hace viejo porque tus hijos te regañan. Porque hay un momento que en la edad, sí, en la edad, en los humanos, y en otros animales también se ha visto, en primates y se ha visto en otros animales, que los jóvenes empiezan como a cuidar ya de los adultos porque los adultos empiezan a estar mayores. Entonces ahí se invierte, ahí sigue habiendo apego, pero el apego ya se invierte de una forma sana y adaptativa. Es decir, el hijo o la hija ya cuida de la madre o del padre. Y esto es apego, pero es una inversión sana del apego. ¿Por qué? Porque los hijos ya cuidan de los adultos. Pues yo que sé, no saben manejar el celular o tienen que hacer una gestión bancaria o se ponen enfermos, entonces los hijos van al hospital y le cuidan. Y esto es una inversión sana. Ok, entonces, habíamos dicho que el apego y la biología se van co-construyendo, se van diciendo, por aquí va la carretera o la autopista para regular el estrés, por aquí va la carretera o la autopista para regular la memoria cognitiva. ¿Cómo sucede esto en la relación diádica? ¿Por qué sucede que el bebé va co-construyendo este cerebro Bueno, racional? porque el cerebro madure, necesariamente tiene que haber una mente que le ayude a madurar. Es decir, si un niño nadie le habla, nadie le atiende, el niño va a morir. Porque las neuronas tienen un trofismo, tienen una necesidad, tienen una capacidad de crecimiento, pero para que esas neuronas crezcan, tiene que haber un estímulo externo que provoque eso. Me explico. Si, por ejemplo, un gatito, unos experimentos que se hacían antes, ya están prohibidos, pero a un gatito se le dejaba ciego los 6 primeros meses de vida, el gatito era ciego toda su vida. Nunca jamás iba a poder ver. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que se llaman ventanas de oportunidad. Hay un momento determinado en el cual la retina está activa para poder coger luz y colores. Si eso no se ocurre en los primeros meses de vida, el gato queda ciego irremediablemente. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado esas células nerviosas en la retina y en el cerebro en la parte occipital. Pues igual con el apego. Es decir, el niño necesita que alguien le hable para poder desarrollar el nervio vago, que es el nervio fundamental para el desarrollo emocional. Entonces, y por otro órgano. Entonces el niño necesita que le hablen porque el nervio vago inerva el oído, necesita ver la mímica porque los ojos también conectan con las sensaciones. Es decir, para que todo el sistema crezca de una forma ordenada y organizada, se necesita esa estimulación externa. Y de hecho, se han visto estudios donde se ha visto que el bebé, por ejemplo, de 6 meses con la mamá, principalmente con la mamá, el primer año de vida, hay una sincronía, pero a nivel de temperatura. Se han hecho TAC y se han visto que la zona del cerebro que se activan, que consumen glucosa son las mismas.
se ha visto que tienen el mismo tipo el mismo ritmo de respiración, es decir, existe una sincronía total. Incluso hay un autor, Alan Shore, que a mí me gusta mucho, que dice que no existen dos cerebros, que no existe el cerebro de la mamá y del bebé, que solo hay uno, porque la sincronía es brutal. Entonces, en todo ese aspecto, en la prosodia, en cómo le hablamos, en la estimulación adecuada, en el tacto, en la calma, cuando calmamos, todo esto hace que las neuronas vayan buscando estas conexiones que son tan necesarias para que el cerebro madure, el sistema nervioso madure de un modo adecuado. Pero bueno, igual ya sabemos que también el inmunitario y el digestivo. O sea, ya sabemos también que esto influye también en el sistema digestivo y en el sistema inmunitario. Si esto no se da de una forma adecuada, es decir, yo siempre digo, el niño nace con un hardware, ¿no? Es decir, nace con un hardware, no sería con un disco duro, nace con un sistema ya biológico. Claro, a medida que se vaya creando esa conexión con los cuidadores, yo puedo aprender que mis figuras de apego son adecuadas, entonces las voy a buscar cuando tenga un problema, o puedo aprender que no debo buscarlas cuando tengo un problema, tengo que alejarme de ellas, o puedo aprender que yo no puedo valerme por mí mismo, que no debo explorar, que lo que debo hacer es estar constantemente vinculado con mi figura de apego. Y esto de aquí es donde empiezan ya los apegos inseguros y desorganizados. Pero es que posteriormente, con los 4 años aproximadamente, va a aparecer ya la memoria autobiográfica y va a empezar a aparecer ese lenguaje autorreferencial. Claro, si ese lenguaje autorreferencial sobre quién soy yo, cómo me hablo, qué me digo, cómo me veo en el mundo, está basado en un daño, en unas emociones que son sensaciones erróneas, ese lenguaje va a hacerse defectuoso. Entonces voy a ver el mundo como peligroso, no me voy a ver válido, voy a creer que solamente puedo conectar desde la agresión o solo no debo conectar con nadie. Entonces, claro, es un proceso madurativo que si no se da bien en la base, el resto del edificio pues se queda temblando. Y aquí voy a aprovechar e invitarles a revisar 2 episodios, el episodio número 6, que tiene que ver con turnos de conversación, haciendo referencia a esta sincronía, estos cerebros que están sincrónicos y en sintonía, turnos de conversación y desarrollo socioemocional con el doctor Esteban Gómez Mucio, y a que vayan también a ver el episodio número 10, apego y regulación del estrés, con el magíster Gonzalo Silva Seriani, porque justamente él nos decía un poco esto de estos tipos de apego, estos legos de apego. Sí, Esteban vino a Madrid y dio esa charla, bueno, maravillosa, la gente se quedó impresionada y era interesantísimo. O sea, se veía que niños que balbuceaban, si los padres le respondían al balbuceo, tenían un mejor discurso luego, una mejor memoria, en fin, es impresionante. Pero insisto, es que el que el padre le hable o le hablemos de una manera determinada estimula el nervio vago a nivel del oído interno. La mirada, el tacto, o sea, todo influye. Y ahí hay una estructura en nuestro cerebro que es el tálamo. Es que que no sepamos muchas cosas de nuestro cerebro hace que las cosas que se dicen respecto a los buenos tratos a las infancias sea como, ay, eso es una locura, ¿cómo puede ser que la mirada de pistola o la mirada agresiva active este sistema HPA y que ponga en una situación de estrés? Sofónagui, que el padre de mentalización lo estudia mucho, entonces él dice que se puede hacer y es bueno si es exagerada, entonces el niño no la percibe como lo que está ocurriéndole a ella. A ver, tenemos que entender que hasta los 4 años el niño percibe el mundo como si todo lo que estuviera ocurriendo alrededor realmente fuera de él y viceversa. O sea, el niño hasta los 4 años no puede diferenciar lo que él siente, lo que él vive de lo que está ocurriendo fuera. Entonces, si ve a la madre asustada, el niño percibe como que el que está asustado es él. No puede separarse. Entonces esa mirada, si no es muy exagerada, como muy... Entonces el niño puede percibir que no es suya. Pero si yo miro al niño con enfado, entonces el niño lo que va a sentir es que se enfada él consigo mismo. Porque no puede separarse hasta los 4 años. ¿Bien? Y si esa mirada se queda dentro y yo la incorporo como que esa mirada estoy enfadado conmigo mismo, cuando posteriormente ocurra algo negativo, el niño va a percibir que eso es causa de él. No va a separar la correlación entre causa y efecto, porque ya la ha sentido de pequeño. Entonces automáticamente va a sentir que ese efecto negativo es causado por él, porque ya lo sintió cuando era pequeño. Entonces, el juego, es que el juego es lo más importante en el niño, el juego. O sea, el juego es lo que hace que el cerebro social madure. Es fundamental en todos los aspectos. Y claro, esas miradas, por ejemplo, lo que hacen es que crean en el niño una situación que es irresoluble, que es la figura de apego que debería protegerme la que me provoca miedo.
sin resolución. Es decir, no hay ningún problema en regañar al niño, hay que regañar a los niños, porque si no los niños, vamos, se tiran por un puente o se beben la lejía. El problema es cuando esto no tiene una solución, cuando el niño se porta, le regaño y al rato le digo, cariño, yo te quiero mucho, pero eso no se puede hacer y preocupas a mamá, o eso no lo hagas, porque eso te puede dar, lo que sea. El niño entiende que ha hecho algo mal, pero que eso tiene una reparación. Pero cuando no hay reparación, es cuando se empiezan a crear estas situaciones que son irresolubles para el cerebro de un niño. Y ahí hay una palabra que es el potencial del trauma o del trauma complejo, ¿cierto? Claro, el trauma es sano, o sea, todos tenemos trauma, porque se vio con el COVID, por ejemplo, que niños que habían estado mucho tiempo en casa sin salir, ahora han salido a la calle y tienen un montón de enfermedades respiratorias, porque el sistema inmunitario no ha podido crear la fortaleza para poder protegerse. Es decir, la sobreprotección es tan negativa o más que el abandono. Es decir, cierto grado de trauma es bueno, porque hace el sistema más fuerte a nivel psicológico, te hace confiar en que las adversidades las vas a superar. Pero claro, si la situación excede la capacidad de respuesta o de tolerancia del organismo, es cuando estamos hablando ya de un trauma que se puede volver muy complejo, sí. Entonces, hay que entender que el trauma es sano, pero el trauma que está dentro de la capacidad del niño. Yo estoy hablando con mi hija de 18 años, que ha intentado entrar en medicina y se ha quedado en las puertas por una centésima, es brillante. Y después suspendió el carnet de conducir, estaba enfadada. Digo, Cristina, es que tú nunca has suspendido nada. Yo vivía siempre al borde del fracaso escolar. O sea, la palabra fracaso y yo vamos de la mano. Si yo tengo un negocio, me he arruinado, he suspendido, he recuperado, he pensado en dejarlo, he continuado, lo he terminado. Claro, entonces yo estoy viviendo siempre con el fracaso. Entonces eso me hace ser muy resiliente, porque tengo una capacidad de respuesta ante el fracaso muy elevada. Pero si tú nunca has fracasado y un día fracasa, te puedes venir abajo porque no sabes cómo resolverlo. Y otras personas pueden estar tan paralizados por el miedo a tener tan poca autoestima ante la posibilidad de fracasar que vivan en un fracaso perpetuo. Ay, ahí hay varias cosas que quiero atrapar, espero lograr. Perdón, hablo muy rápido, perdón, que doy mucha información. Pero está perfecto. Entonces, aquí hay una cosa que me gustaría que se quedaran en la cabeza las personas que nos vean y o escuchen, y es este regalo de la reparación. Es decir, recordar que estos pequeños traumas o estas pequeñas frustraciones de nuestros hijos, hijas o hijes son necesarias porque además dan la oportunidad, una al aprendizaje y otra a la resiliencia, esta resiliencia con un otro a través de un otro, Es ¿cierto? que, claro, tenemos que, volviendo a la biología, tenemos que ver, yo siempre digo que el cerebro, la cabeza, es como la barriga. Tú dices, me duele la barriga, pero bueno, en la barriga tenemos el estómago, tenemos el intestino, tenemos el páncreas, el bazo, los riñones, el hígado. Entonces, el cerebro ocurre igual, tiene muchos órganos y esos órganos se comunican entre ellos. Todo el tema cerebral tiene que ver con la comunicación. Toda la vieja, bueno, pues como cualquier sistema vivo, ¿no? Nosotros somos biólogos, cualquier sistema vivo, lo importante es la comunicación, cómo se comunica. Entonces, claro, dependiendo, si por ejemplo la amígdala, que es el órgano del miedo, se hiperactiva y tal, y el corte frontal no es capaz de frenarlo, va a ser una persona excesivamente impulsiva. Pero si el corte frontal se activa muchísimo, y por ejemplo yo he aprendido a desconectar de las emociones, entonces voy a ser excesivamente rígido, controlador, sin matices y con muchos problemas para poder conectar con las emociones mías y lo de los demás. Entonces, el óptimo se encuentra cuando existen esos dos aspectos. ¿Y eso cómo se aprende? Eso solo se aprende con práctica. En una práctica social, en una práctica en el juego, con los iguales o con los cuidadores. Pero se aprende ahí. Entonces ahí es donde las neuronas, vuelvo a insistir, maduran. Entonces puedo tener una rabieta, mi padre me regaña, me enseña que tengo que tener un límite en la rabieta, y entonces yo aprendo a tener ese límite, porque lo he aprendido, y mi padre después me dice, cariño, yo te quiero, pero si te portas así es que entonces no. Y entonces voy aprendiendo a regular eso y lo voy llevando en mi casa, lo voy llevando después con mi amigo hasta que llegue la adolescencia, lo haré con mis pandillas, después con mi pareja y después con mi hijo. Pero es que es ese desarrollo, por ejemplo, estamos viendo ahora una cosa que yo quería hacer un podcast, yo tengo podcast, ¿no? Que a mí personalmente pienso que tal, pero bueno, a vosotros os gustan, pues yo lo sigo haciendo. Pero el caso es que pensaba haciendo sobre las nuevas masculinidades y lo que estamos viendo de muchos niños que son muy agresivos y niñas con trastorno límite de personalidad, que es que no ha habido un padre. Porque el padre regula principalmente el simpático, que es el nervio que activa. Entonces, lo que hace es que si el niño sube mucho en la activación, tiene que haber alguien que frene eso. Tiene que aprender que eso tiene un techo. Si alguien es demasiado comprensivo, el niño no es capaz de frenar eso, no va a aprender, no tiene el aprendizaje fisiológico para frenar eso de forma automática.
después va a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder aprender a hacerlo. Yo juego al ping-pong, ¿vale? Al tenis de mesa. Y llevo 2 años y todo el mundo me gana. Juego mejor, pero como ellos también juegan mejor, aprenden que siguen ganando. Claro, y yo tengo 55 años, entonces claro, me dicen, es que tienes que poner la mano así. Digo, sí, yo lo sé, pero es que no puedo. Claro, los niños de 14 años que hace 6 meses le ganaba yo, ya me pegan unas palizas. O sea, paliza significa que me ganan a 13-0. Entonces, claro, cualquier conducta en mi edad, volverla automática es muy difícil, pero en un niño es muy fácil por la plasticidad neuronal. Entonces, lo que hacemos es que esos niños, haciéndole esa activación, por ejemplo, del parasimpático con la mamá o ese freno del simpático con el papá, se vuelvan automáticas y ellos van a aprender a regularse solos. Y esos aprendizajes son biológicos, son aprendizajes neurobiológicos que posteriormente se van a repetir. Y van a ser muy flexibles, porque se van a sentir muy cómodos en la intimidad, pero también se van a sentir muy cómodos en la autoridad. Y no olvidemos que somos animales sociales y la autoridad es necesaria. Justamente. Yo amo a una científica que se llama Ruth Feldman, justo Me por... suena mucho, sí. Creo Es que Esteban habló mucho de ella. No, es maravillosa, yo la amo, es impresionante todo lo que hace con estas investigaciones tan exquisitas sobre la sincronía, el cerebro parental, la oxitocina, la vasopresina. No, yo estoy extasiada también con esa mujer. Y justamente ella decía esto que tú nos estás diciendo, un poco de la neurobiología de nuestros vínculos de apego. Es decir, ya nos has dicho perfectamente bien que los niños hasta los 4 años sienten que todos a su alrededor son ellos, ¿no? No hay Y una... viceversa, y viceversa. Y todo lo que le ocurre a ellos lo tienen que sentir los demás. O sea, es- no hay una separación entre el self y el resto del mundo. Eso se da a los 4 años. Exacto. También en esa época, a partir de los 4, 5, 6, empieza una cosa que se llama teoría de la mente, que tiene sus bases en circuitos neuronales, es decir, hay estructuras bastante, digo, no hay un consenso de cuáles son todas, pero sí hay una idea de cuáles son las más básicas, ¿no? Y entonces, nosotros en esta sincronía, en este un solo cerebro del que tú nos hablabas, le estamos ayudando a nuestros hijos o hijas a ir coordinando, pues, el cerebro social, ¿no? Este cerebro el circuito neuronal de la empatía, el circuito neuronal de las emociones. Entonces, esa es nuestra función. Nuestra neurobiología está al servicio de la coordinación neurobiológica de nuestros niños y niñas. ¿Ok? Lo que ha visto Ruth Feldman y que seguramente Esteban les habló, es que justamente lo que se ha visto es que estos padres que tienen estos circuitos neuronales del cerebro parental bien coordinados, el circuito neuronal del espejo, de la empatía, de la teoría de la mente, este cerebro mamífero, del cerebro triuno, tienen hijos que tienen mejores herramientas socioemocionales para, volvemos a lo que tú nos decías, todo es un Eso contexto social. lo sabemos todo lo que lo estudió de Fonagy o de Criten. Es decir, sabemos desde los años 70 que el mayor factor de psicopatología de los niños es que los padres tengan una psicopatología y el mayor factor de salud mental es la capacidad reflexiva. Claro, esa capacidad reflexiva se acompaña en un sustento neurobiológico. Entonces, efectivamente, si los padres son capaces de calmarse cuando hay que calmarse y son capaces de activarse cuando hay que activarse, el niño aprende eso, porque el niño es una esponja. Igual que aprende la lengua, pero igual que aprende el idioma. O sea, yo digo a la gente, ¿tú por qué hablas español? Bueno, porque nací en Madrid, claro. Si hubieras nacido en China, hablarías chino. Entonces, ¿tú dónde has aprendido? Has aprendido un idioma en base a tu entorno social. Pues igual hacemos con las emociones, pero es que eso, cuando decimos aprendemos las emociones, estamos diciendo que hay una serie de redes neuronales que se están constituyendo en el cerebro. Eso se sustenta sobre una base neurobiológica y efectivamente, si los padres están desregulados, la probabilidad de que los niños se desregulen se multiplica muchísimo. Y esta es la transmisión intergeneracional del trauma, que lleva a que una generación a la otra le vaya transmitiendo eso. Y si uno no para y es capaz de hacer un sobreesfuerzo para poder salir de ahí, se lo va a transmitir a sus hijos, claro. Ok, ahora, la noticia es que a diferencia de que si empezamos tarde o no a jugar ping-pong,
y nos va a costar seguramente muchísimo y nos van a dar una paliza de 13-0. Hay formas de hacer intervenciones en el ejercicio parental para enseñarle a estos padres y madres o cuidadores a hacer las cosas o a desarrollar A mí, habilidades. una de las cosas, Traudy, que me está preocupando mucho ahora es la obsesión de los padres por el apego. Si es que el apego es biológico, quiere decir, es que nacemos con eso ya puesto, lo que hay que dejarse llevar por un poco de sentido común. Pero es que yo estoy viendo ahora padres que tienen un trastorno obsesivo compulsivo con el apego. ¿Estaré haciendo buen apego? Vamos, el niño juega, el niño ríe, el niño está bien, pues ya está, seguro que lo hace bien. ¿Que habrá cosas que mejorar? Pues claro, como que sí. Pero yo estoy muy preocupado. O sea, yo creo que se está llevando a un extremo en el cual hemos pasado de que el apego no existía a una sobrecarga de apego, una hiperresponsabilidad sobre los padres y un miedo a estar haciéndolo mal, que eso sí que traumatiza. Que yo se lo digo a todos, que lo más importante es jugar. Jugar, que hay momentos para estudiar y momentos para jugar, porque hay que jugar. Entonces, claro, ayer fuimos a un sitio, fuimos con mi hija, me parece, y me dice, mira, papá, los dos niños mirando el móvil sentados, mientras los padres estaban ahí no sé haciendo el qué, eso sí que traumatiza, pero es que esto es de sentido común. No pasa nada si el niño tiene. Entonces, ni calvo ni tres pelucas, como decimos en España. Es decir, que cuidado ahora con lo que nos estén escuchando, cuando estaré haciendo buen apego a mi hijo. Mira, tu hijo juega, tu hijo está bien, tu hijo te habla, te comunica, te dice que tiene problemas. Es un buen apego. Ahora, si un niño está teniendo problemas escolares, están haciéndole bullying, hace bullying, tiene conflictos, pues habrá que valorar qué está ocurriendo, porque puede ser neurobiológico, que el niño haya nacido pues con una tendencia más a ser de expreso autista o una tendencia a más a ser hiperactivo, pero la mayoría de los casos es que los niños se tratan de regular como pueden en ambientes disfuncionales. Ok, y aquí voy a aprovechar algo que escuché en uno de los cursos en FAI que tomé contigo, no lo sabes, pero me encantó el del modelo de Patricia Crittenden. Sí. Ese curso está precioso, vayan y cómprenlo porque explica muy bien Manuel Hernández ese modelo. Yo ahí escuché algo que refuerza un poco esto que tú dices. Me preocupa que todos los padres estén preocupados si tienen un excelente apego con sus hijos. Más allá de preocuparse por tener que sus hijos construyan este apego seguro durante los primeros 3-4 años de vida, preocupémonos por un segundo concepto, apego seguro ganado. Y eso a mí me Bueno, gustó. y lo que decía Critenden, que me encantaba, decía, lo importante de las parejas no es porque se pelean, que todas se pelean por lo mismo. Lo importante es cómo se reconcilian. Cuando se hace la situación del extraño, no se mide cuando la mamá se va, cómo reacciona el niño. Se mide cómo se reconcilia cuando la mamá vuelve. Que esto no lo sabe casi nadie. Lo que realmente es importante es cuando la mamá vuelve, cómo se vincula otra vez el niño de nuevo con ella. Entonces, claro que vamos a romper el apego muchísimas veces. Eso es normal. Lo que es importante es cómo lo hacemos. Entonces, es de sentido común. Tengo 3 hijos, soy soltera, tengo que trabajar pues, limpiando casas. Pues obviamente pues, lo tendré muy complicado, haré lo que pueda. Pero vamos a ver, lo que no puede ser es que vayas a trabajar, llegues a las 8, llegues cansado, te pongas a ver una serie y los niños allí que se vayan a su cuarto. Pues no, los niños necesitan que su padre y su madre le dedique tiempo. Y que el fin de semana no te lo lleve a comer a un bar y trates de tener a un niño sentado de un añito en una silla sin moverse. Porque eso sí que es traumático. Te lo llevas al campo o a la playa, o te lo llevas a un parque, o te lo llevas donde te dé la gana. Pero o llevar a los niños, dejarlo ahí en unas bolas y que el niño corra y yo mientras estoy tomando un whisky con los amigos. No, juega con el niño y pasa tiempo con tu hijo. Esto es hacer buen apego. Esto es hacer buen apego. No ponerse a leerse libros de tal, no. Y a los niños hay que regañarlos. Los niños de 2 años hay que ponerles límites. Los niños de 2 años le llaman la adolescencia, porque tienen una porque los niños de 2 años empiezan a explorar el mundo y empiezan a andar y quieren saber dónde están los límites. Y las interacciones de la mamá y el primer año de vida, que son del 80% jugando, pasan al segundo y el tercero a ser el 90% discutiendo. Pero es que el niño quiere saber dónde está el peligro. Y hay que saber hacerle ver que hay cosas que son peligrosas. Por supuesto, no hay que usar la violencia ni el malos tratos. Hay que ser lo que es una paternidad responsable y poner límites al niño. Porque ese límite va a ser después lo que le va a ayudar a poder socializar. Y cuando el niño está tranquilo, se juega. Y cuando está portándose mal, se le regaña. Pero no se le encierra en el cuarto sin luz durante una hora. Porque eso es extremadamente traumático. Es decir, ¿qué sentido común? A veces yo últimamente digo es que el sentido común a veces lo traemos un poco maltrecho
por estas historias en las que hemos sido criados, en donde a nosotros nos castigaban encerrándonos en un cuarto con la luz apagada o nos agarraban a golpes horrible casi para Una matarnos. barbaridad. No lo han hecho y es una barbaridad. Y Sí, obviamente no hay que hacer eso, pero cuidado porque estamos entrando en una fase de sobreprotección y de miedo a los hijos, debido a que son hijos únicos, debido a las condiciones sociales, que está causando muchísimo, muchísimo daño. Nos hemos pasado de un trauma de comisión a un trauma de omisión. Estamos viendo muchos adolescentes que no saben quiénes son, que me dicen que yo no sé quién soy. Porque una cosa que me he dado cuenta ahora con los chicos es que están al mismo tiempo sobreprotegidos y sobreexigidos. Entonces no llegan a poder equivocarse, no se les permite la equivocación. Y si no hay equivocación, no hay autoestima. Entonces, equivocarse es bueno. Lo importante es decir, te has equivocado, no pasa nada, seguimos. Y insisto que todo esto tiene una base neurobiológica. Todo esto se aloja en el cerebro, en diferentes órganos de la recompensa, en diferentes órganos del miedo, en diferentes órganos de la comunicación como el tálamo, en diferentes órganos de la ejecución como el lóbulo frontal, en la zona aquí parietal donde está lo que es la personalidad, la memoria autobiográfica. Es decir, bueno, estamos simplificando porque es más complejo, pero para que me entiendan. Entonces, eso se aloja ahí. Y la próxima vez que el cerebro tenga que tirar de información, va a tirar de esa información que tiene ahí. Y si la información es defectuosa, el proceso será defectuoso. entonces, vamos, eh, aspiro a que las personas que nos escuchen entiendan que cuando hablas de, por ejemplo, la corteza prefrontal, la gente sepa que está aquí en su frentecita, en la parte más eh, frontal. Para que se quede la idea, que sepan que la frente somos los animales con la zona de aquí más grande de todos los primates, o sea, 10 veces más grande que en el resto. Y eso es lo que nos separa de los chimpancés, los gorilas, los bonobos. O sea, esto de aquí es lo que nos hace más humanos. Ok, pero que esto que nos hace más humanos está en coordinación con estructuras que compartimos con otros bichos, les digo yo, u otros organismos, u otros seres vivos. Hablabas del tálamo, hablabas de la mirada. Resulta que el tálamo, esta cosita que es así como un huevo, tiene unas bolitas chiquititas que se llaman cuerpos geniculados. Y entonces estos cuerpos, digo, el tálamo tiene muchos subnúcleos y recibe información, es un centro receptor de información visual, auditiva, y entonces Sensorial. sensorial, y entonces este tálamo, ¡pum!, va y le dice a la amígdala, de manera directa o de manera indirecta, oye, ¿sabes qué? Estás en peligro, ¿no? Entonces, Yo lo comparo con la torre de control del aeropuerto. O sea, que decide qué aviones aterrizan y qué aviones tienen que salir. Entonces, mira, ahora mismo hay un problema en la pista de aterrizaje, le dice a los aviones no aterricéis. O le dice al otro, mira, espérate porque ahora mismo parece ser que hay tormenta y vamos a esperar un poco porque ahora mismo es peligroso salir, ¿no? Y esto es lo que hace el tálamo. Claro, si el tálamo se avería, el sistema se desconfigura, porque puedo empezar a ver peligro donde no lo había o puedo empezar a ignorar cosas que son muy peligrosas cuando en realidad están en mi frente. Por ejemplo, chicas que saben que la pareja es potencialmente peligrosa, pero aún así siguen viéndose con ella, claro, y a veces tal. O personas que, por ejemplo, tienen excesivo miedo a hacer cosas tan banales como, por ejemplo, presentar un trabajo en la oficina o en el colegio. Es decir, el sistema tiene que estar equilibrado para tener una percepción real de qué es peligroso y de qué es bueno, porque todo el sistema emocional se basa en la recompensa y en el miedo. Y el tálamo es el que tiene el papel crucial, porque es el que decide hacia dónde va uno u otro. O sea, decide si tenemos que tirar para la recompensa o tenemos que tirar para el miedo. Y si esto falla, pues claro, pueden ocurrir cosas terribles, como por ejemplo puedo acabar en la ludopatía, o puedo acabar con una dependencia emocional, o puedo acabar con una fobia o con un trastorno obsesivo compulsivo terrible, porque el miedo no es resolutivo. y hablando de estas fobias obsesivas compulsivas, yo no creo que el título es Tok Tok, es una película española. Sí, sí, Buenísima. Vayan y véanla, creo que sigue en Netflix. muy Pero divertida. muy divertida, pero además deja mucho para reflexionar. Entonces, ya hablamos sobre el tálamo, ya hablamos un poco sobre esta necesidad de recompensa o miedo, pero hablando de la recompensa, aquí también tiene mucho que ver este vínculo de apego con los padres, una figura de apego, un otro que sea eh,
rewarding. Y que sea capaz de apoyar o de dar recompensas, ¿no? Que sea capaz de dar una sensación como de compensa. Fíjate que la dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa, que está relacionado con todo lo que son las adicciones y que está relacionado con tantas cosas, si en la infancia la dopamina no se genera de una manera adecuada en el vínculo, que es lo que biológicamente estamos preparados, la tendría que buscar de otro sitio. Y esta es la gran pregunta, ¿dónde la voy a buscar? La puedo buscar en estudios compulsivos, la puedo buscar en sexo compulsivo, la puedo buscar en la comida, la puedo buscar en juego, en adicciones, claro. Entonces es vital porque hay la conexión viene sostenida por la serotonina y por la citocina principalmente. Claro, si esa conexión en la infancia no se da de una manera adecuada, después posteriormente vamos a tener problemas. Y claro, la tengo que generar. ¿Y cómo la genero? Es que a lo mejor no puedo generarla. O la tengo que generar de una forma muy artificial. Insisto que es que el cerebro hay que entender una cosa, el cerebro tiene ventanas de oportunidad y el cerebro tiene momentos en los cuales tienen que crearse ciertas características. Si no se crean, el resto del tiempo el cerebro ya va mal. Y el cerebro utiliza, es un sistema que está mal en el sentido de que la información se queda obsoleta con mucha facilidad. Entonces el cerebro tira, cuando tengo una situación emocional, tira de información emocional. Y si esa información emocional es obsoleta, porque con 4 años mi padre decía que yo era tonto, el cerebro cuando tenga 30 va a tirar de esa información. Es que soy tonto. Y hace falta muchísima reflexión para poder cambiar eso. Mucha terapia, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Esto se consigue muy fácil. Si mi padre me dice, cariño, no pasa nada, hazlo otra vez, estás equivocado, pero venga, no, vamos a concentrarnos. Mi padre me dice que soy tonto. Porque si no, el cerebro cuando tenga 40 años tira de esa información. Y cuando algo me salga mal, diré, es que soy tonto. Entonces, ¿para qué voy a intentarlo si soy tonto? Entonces, van entendiendo un poco la biología del apego. Es decir, hay estructuras cerebrales, es que ya resulta que llevamos 36 minutos y Manuel tiene que irse corriendo muy pronto. Entonces, en la biología del apego hablamos de estructuras, no solamente cerebrales, porque como bien nos decías, el sistema inmunitario, el sistema digestivo, gastrointestinal, todo está íntimamente relacionado. Hablamos de moléculas, de hormonas o de neuropéptidos, hablaste sobre dopamina, no hablamos a profundidad sobre la oxitocina, pero es esta molécula que se encarga de generar estos vínculos, de promover los aspectos prosociales, ¿no? Y hablamos, no dijimos nada, pero hay una tercera molécula que también valdría la pena explorar un poco, que es el asunto del cortisol, que es esta Bueno, y molécula. los opiáceos, y los opiáceos. O sea, el cortisol está relacionado con el estrés y los opiáceos están relacionados con la situación de bienestar. Y ambos, si están por encima o por debajo de lo indicado, dan muchísimos problemas. Porque los opiáceos están muy regulados también con la oxitocina en la conexión, porque se puede citar. Pero si los opiáceos bajan, da mucha sensación de vacío. Entonces, cuando hay conexión social, lo que baja son los opiáceos, también la oxitocina, pero los opiáceos al bajar dan mucha sensación de vacío. Y si suben mucho, lo que tenemos es la disociación, precisamente porque el tálamo se ve afectado. Y el cortisol igual, si tenemos muy poco cortisol, puedo tener muchísimas más probabilidades de tener trastorno de estrés postraumático, pero si tengo en exceso, voy a vivir con un estrés crónico constantemente. Entonces, es un sistema de contrapesos, porque, por ejemplo, la adrenalina es una hormona que está pensada para un estrés súbito. Y entonces, si la adrenalina no se puede sostener mucho tiempo, entonces, pasado unas horas, va a aparecer el cortisol como para que la adrenalina baje y estar preparado para un estrés que va a ser más duradero. Pero claro, el cortisol está pensado para durar unas horas, unos días. Nosotros llevamos cortisol 40 años. Claro, los efectos son letales, letales a todos los niveles. Pero insisto, volviendo otra vez a la infancia, que soy muy pesado con la infancia, pero es que ahí donde se va creando, el cerebro aprende cómo tiene que crear o inhibir. Si durante la infancia genero mucho cortisol, el cerebro va a ser muy sensible al cortisol. Entonces, situaciones que para cualquiera son banales, a estas personas les va a sobrecargar en exceso, no les va a dejar ningún tipo de capacidad de respuesta. Los opiáceos igual. Si yo he tenido poco opiáceo, he tenido sensación de vacío, el sistema va a tratar de evitar constantemente esa sensación de vacío. Y cuando necesite llenarla, a lo mejor no lo voy a hacer de modo adecuado, que es con conexión con otras personas, porque he aprendido que no sirve de nada conectar, sino que lo que voy a hacer es trabajar muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí, 39 minutos. Uy,
casi terminamos a tiempo. Entonces ya hablamos de algunas estructuras, ya hablamos sobre estas moléculas que están involucradas en el vínculo de apego. Dijimos ya, nos dijiste con mucha claridad que es en la infancia que hay ventanas de oportunidades y que en estas ventanas es donde podemos hacer esto de meternos en el cerebro de nuestros hijos y fusionarnos de manera sincrónica para organizar todo el asunto neuroendocrino. Porque en la adolescencia, perdona que te interrumpa, en la adolescencia ocurre algo, cuando aparezcan las hormonas sexuales, empieza a aparecer en los adolescentes lo que es el juicio crítico. Es decir, los niños creen lo que le cuentan, por eso los niños creen en los Reyes Magos o creen en Papá Noel. Y en la adolescencia se empieza a crear, entonces ahí es donde se empieza a generar la verdadera personalidad. Ahí es donde empieza realmente quién soy yo y sobre todo quién soy yo en lo social, quién soy yo respecto a los otros. Esto también se termina de cerrar a los 23 años que ya los lóbulos frontales se cierran. Entonces, claro, si los cimientos están mal, cuando la adolescencia se tenga que crear esa relación con el otro, se puede generar muchísima ansiedad y muchísimas patologías. Y ya no Que hablamos. insisto, todo esto se puede rectificar, ¿eh? Que yo no soy aquí, que no voy a escribir el apocalipsis del apego, pero sí que quiero que quede claro que se puede rectificar, pero que cuesta mucho esfuerzo hacerlo luego, es mucho más difícil que hacerlo bien desde el principio. Claro, y para eso está este modelo Parcube, del que ya no nos dio tiempo de hablar, pero ojalá haya en en alguna otra fecha oportunidad. Bueno, terminamos esta primera etapa de conversación. Me gustaría pedirte que por favor nos recuerdes tus libros y que escojas dos, así que sí o sí tienen que leer las personas. A ver, es que depende. Yo hice el segundo que se llama ¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? Como un poco más pensando en un público general, donde viene un poco todo, pero un nivel más, digamos, educativo, lúdico, más fácil de leer. Un nivel alto, pero es un nivel asequible para cualquier persona. El apego, disociación y trauma es un libro denso, muy denso, más enfocado hacia profesionales o personas que le encante la psicología, que es como yo tengo un curso de un año, llamo el posgrado, que es como el manual del posgrado, es decir, el libro que sí que recomiendo a los psicólogos. Así que a público general le recomendaría por qué la gente a la que quiero me hace daño y quizá apego, disociación y trauma a las personas que quieran profundizar en el modelo Parcube. Si a alguien le interesa mucho el apego, entonces meto otro, que es apego y psicopatología, que es el primero. Perfecto, gracias por esa invitación. Y esta es la última sección de este episodio. Y en esta sección, para las personas que no saben y para ti mismo, les recuerdo que se trata de, yo les doy a la persona invitada, le doy una palabra, un concepto, y tu función es ayudarnos a reflexionar cómo se relaciona con el concepto de buenos tratos. ¿Estás listo? Venga. Eh, entonces, la palabra es memoria y cómo se relaciona con el buen trato. La memoria es todo. Todos los seres vivos guardan memoria para poder anticiparse a lo que es placentero y lo que es peligroso. Con lo cual, si yo en mi infancia he tenido buenos tratos, insisto, cuando tenga que tirar de información emocional, voy a tirar de información que es adaptativa. Si en la infancia no se han dado esos buenos tratos, cuando yo tenga que acceder a una situación determinada que me produzca miedo o que sea novedosa, mi cerebro cuando tire de la memoria va a tener una información que está desajustada, que sea adaptativa para lo que está ocurriendo ahora que quizá en aquel momento fue necesario no acercarme a mi mamá porque mi mamá me regañaba, pero que a lo mejor ahora tengo 30 años y necesito ayuda y no puedo hacerlo. Así que los buenos tratos lo que van a generar es ese disco, ¿no? Ese disco donde el cerebro va a utilizar la información para saber cómo actuar en el presente. Todo lo que vivimos en el pasado condiciona cómo vamos a percibir la realidad en el presente. Y si yo he recibido buenos tratos, la probabilidad de que yo haga buenos tratos a las personas que quiero se multiplica por 100. El 80% de los abusadores sexuales han sido abusados sexualmente. Así que creo que eso lo dice todo, ¿no? Si la información que tengo es de abuso, es muy probable, tengo muchas más probabilidades de que yo pueda abusar de los otros. Claro, ciertamente. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar. Gracias por esta conversación en la que podemos aprender muchísimas cosas. Y
quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Gracias a Carlos Díaz, que es el encargado de hacer estas cosas tan bonitas que ustedes pueden ver para América por la Infancia, todos los diseños. Y gracias a Javier Lenis por hacer que este video se vea tan bonito en el canal de YouTube de América por la Infancia, que pueden seguir como @América por la Infancia. Les invito nuevamente, antes de despedirnos, les invito nuevamente a que revisen la oferta educativa de la Fundación en americaporlainfancia.com. Sí, síganos, por favor, en el podcast. Por cierto, Manuel, alto, cómo te encontramos en el podcast? Bueno, está en toda la de esta, en todos los de estos, pero bueno, yo en Spotify, que es donde lo busco, pones Parcube y sale al momento. Perfecto. Parcube es Parcuv de vaca, E. Eso es. Así pueden encontrar el podcast de Manuel. El podcast de América por la Infancia lo encuentran como @colmenafy. Las redes sociales ya se las dije, pero se las repito nuevamente, @América por la Infancia aquí en YouTube, en Instagram y en Facebook. Deseamos que tengan un lindo fin de semana, que la pasen muy bien, que tengan un lindo jueves y que hayan reflexionado con nosotros de la mano de Manuel en este día. Un abrazo para todas y para todos. Y muchísimas gracias, Manuel. Nada, a vosotros siempre. Muchísimas gracias por contar conmigo.